Las políticas públicas las podemos entender como acciones coordinadas del Estado para cumplir funciones que tienen un impacto significativo en la sociedad. Pero ¿cómo nace una política pública? ¿Por qué determinados temas se convierten en políticas públicas y otros no? En otro orden de ideas, se tiene que reconocer qué pasa en la denominada caja negra de David Easton, en donde ante determinadas demandas, el Estado presenta sus medidas, las cuales no necesariamente son las que demandaba la sociedad o las que técnicamente son más viables. La caja negra de David Easton es una metáfora que representa el proceso interno de toma de decisiones políticas en un sistema político. Se utiliza para resaltar la complejidad y opacidad de este proceso y para enfatizar que hay muchos factores internos que influyen en decisiones políticas. Antecedentes históricos de las políticas públicas. Ordenanzas de la Corona Española. Las ordenanzas son disposiciones militares o civiles que instruyen acciones concretas, disposiciones que desde la monarquía se intentaban para generar condiciones de orden. Por ejemplo, siglo XVI. El 15 de julio de 1573, Felipe II promulga las ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias. Esto representó un avance político orquestado por Felipe II y Juan de Obando al dar por terminada la penetración violenta y sustituirla por el asentamiento y penetración pacífica. ¿Política pública o justificación de la colonización? En fin, la materia lo considera como antecedente de políticas públicas. Reformas borbónicas, siglo XVIII. Desde los primeros años del siglo XVIII, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. Los más destacados ocurrieron entre 1760 y 1808 y se conocen como las reformas borbónicas. Estas fueron una estrategia del gobierno imperial para lograr el desarrollo de los intereses materiales y aumento de la riqueza de la monarquía mediante cambios importantes en aspectos fiscales, militares y comerciales, así como el fomento a diversas actividades productivas. En el ámbito de las reformas también se diluyeron privilegios, se mejoró en algo la condición del indio y se extendió la cultura. Sin embargo, todos estos esfuerzos se truncaron dado los acontecimientos de inicios del siglo XIX, la independencia. Estado-nación. El Estado-nación hace referencia a una dualidad jurídico-cultural, considerando que el primer concepto corresponde al tipo de organización que sustituye al feudo, y la nación se hace ver como la forma de identidad social por excelencia de la modernidad, siglo XVIII al XIX. Georges Bourdieu dijo: nadie ha visto jamás al Estado, pero ¿quién se atrevería a negar su existencia? El concepto Estado fue utilizado por primera vez por el italiano Nicolás Maquiavelo como lo Stato para designar la organización política. De acuerdo con Perry Anderson, el Estado es una forma de organizar el poder por una clase social en una sociedad en un tiempo y lugar determinado. El Estado moderno está íntimamente relacionado con el surgimiento de la burguesía y la aparición del capitalismo. Surgió en la Europa medieval, se consolidó durante el periodo de la monarquía absoluta, entre el siglo XVII y XVIII, como Estado absolutista, y se fortaleció a partir de las revoluciones burguesas, a fines del siglo XVIII y XIX. Teoría neoclásica, fines del siglo XIX. La teoría neoclásica es una de las corrientes más influyentes en la economía moderna, que se desarrolló a fines del siglo XIX como una evolución del pensamiento económico clásico. Esta escuela de pensamiento surgió en un contexto marcado por la revolución industrial y la necesidad de formalizar la economía a través de modelos matemáticos que facilitaran el análisis de los mercados. Teoría keynesiana, siglo XX, años 30. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por el británico John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos, entender las crisis financieras. Primeras clases formales de políticas públicas, mediados del siglo XX. Las políticas públicas tienen una historia reciente que inició a mediados del siglo pasado, cuando el término policy fue llevado al ámbito estatal. Los estudios iniciales se llevaron a cabo en Estados Unidos y Reino Unido, principalmente. Ahí se fueron forjando los primeros enfoques que le darían sentido a toda una disciplina. Políticas públicas en la sociedad moderna. 1980. Reformas al artículo 115 constitucional. Retención de ingresos tributarios por la vía del impuesto predial en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. A partir de la década de 1980, en medio de la grave crisis económica de esos años, se promovieron cambios significativos, al menos en la forma, sobre la institución municipal. El proyecto descentralizador de Miguel de la Madrid impulsó reformas al artículo 115 constitucional para precisar claramente las tareas del ámbito municipal y otorgarle nuevas facultades para planear el desarrollo y retener ingresos tributarios por la vía del impuesto predial. Programa Nacional México sin Hambre, 2014. La atención a la seguridad alimentaria también ha sido una preocupación central. Salió a la luz en 2014 el Programa Nacional México sin Hambre, que se enfoca en garantizar el acceso a alimentos nutritivos y estimular la producción agrícola sostenible. Tendencias y desafíos de la política pública. Las políticas públicas en general nacieron como decisiones autoritarias, una dirección de arriba hacia abajo. Gran parte de la teoría hasta el siglo XIX muestra a un gobernante lidiando con una masa que oscila entre la sublevación y el engaño, lo que amerita toda una serie de medidas drásticas para controlarla. En eso radica la esencia del gobierno, lograr la gobernabilidad, que el ciudadano acate la ley. Sin embargo, actualmente las políticas públicas no se ven desde la gobernabilidad, sino desde la gobernanza, lo que implica básicamente que el Estado entiende que como autoridad no puede solo. La sociedad entonces debe ser vista ahora como un elemento crucial e insustituible en las políticas públicas. La población debe asumir
asumir responsabilidades y saber que no puede dejar solo al gobierno. Tener formas de organización social con base en relaciones horizontales que permitan que se puedan formar propuestas y apoyos desde ese nivel. Este proceso es tendencia clara. No menos claro es que se han generado enormes retos, sobre todo en países como México, en general en América Latina, donde existe una amplia desconfianza, niveles altos de corrupción, inseguridad, etc. 2019. En este sentido, ante una serie de hechos suscitados de feminicidios, está el caso específico del ataque con ácido a la oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, quien sufrió un ataque con ácido en 2019, a raíz de donde surge entonces la Ley Malena, que se suma a las modificaciones de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal local en materia de violencia ácida. Su finalidad es castigar los ataques con ácido u otras sustancias químicas con 8 a 12 años de cárcel. La sentencia puede elevarse a 30 años. Sin embargo, en los casos que las lesiones sean de manera permanente, se tomará como tentativa de feminicidio. Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la frontera norte de México en el siglo XX, 2022. La presentación del libro Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la frontera norte de México en el siglo XX, publicado en formato digital por la editorial del Colegio de la Frontera Norte el 5 de enero de 2022, presenta las maneras en que fueron puestos a desarrollo las normatividades y políticas públicas más relevantes de la zona fronteriza. Gracias a las aportaciones de los autores de este libro, se logra recuperar contribuciones que destacan los procesos de desarrollo político fronterizo a lo largo del siglo XX. Espero sea de utilidad esta línea del tiempo audiovisual sobre los antecedentes históricos de las políticas públicas.